Se denomina enlaces químicos a las fuerzas que mantienen unidos a los átomos dentro de los compuestos, es decir, los enlaces químicos comparten o transfieren electrones. Es un hecho que los átomos que forman la materia tienden a unirse a través de diversos métodos que equilibran o comparten sus cargas eléctricas naturales para alcanzar condiciones más estables que cuando están separados. Existen 3 tipos de enlace químico conocidos, dependiendo de la naturaleza de los átomos involucrados. Enlace covalente. Uno o más electrones, frecuentemente un par de electrones, involucra la compartición de electrones en los que los núcleos positivamente cargados de 2 o más átomos atraen simultáneamente a los electrones negativamente cargados que están siendo compartidos. Ocurre cuando átomos no metálicos de electronegatividades semejantes, por lo general, altas, se juntan para compartir electrones de su última órbita y formar un compuesto químico estable. Enlace iónico. Consiste en la unión de átomos metálicos y no metálicos, a través de una transferencia de electrones del metal al no metal. Así se forman iones cargados eléctricamente, cationes, positivo, y aniones, negativo, que se atraen electrostáticamente entre sí constituyendo el enlace y formando los distintos compuestos químicos iónicos. Los átomos que forman este tipo de enlace tienen una gran diferencia de electronegatividad. El electrón de enlace no es compartido, sino que es transferido. En este el electrón de enlace no es compartido, sino que es transferido. El orbital atómico más externo de un átomo tiene un lugar libre que permite la adición de uno o más electrones. Estos electrones recientemente agregados ocupan potencialmente un estado de menor energía, más cerca al núcleo debido a la alta carga nuclear efectiva, de lo que experimentan en un tipo diferente de átomo. En consecuencia, un núcleo ofrece una posición de más fuerte unión a un electrón de lo que lo hace el otro núcleo. Esta transferencia ocasiona que un átomo asuma una carga neta positiva y que el otro asuma una carga neta negativa. Entonces, el enlace resulta de la atracción electrostática entre los átomos, y los átomos se constituyen en iones de carga positiva o negativa. Enlace metálico. Los enlaces metálicos son, como su nombre lo indica, un tipo de unión química que se produce únicamente entre los átomos de un mismo elemento metálico. Es un enlace fuerte, que une los núcleos atómicos entre sí, rodeados de sus electrones como en una nube. Gracias a este tipo de enlace los metales logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y resistentes, dado que los núcleos de sus átomos se juntan a tal extremo, que comparten sus electrones de valencia. Polaridad en enlace químico. Si se enlazan 2 átomos de distintos elementos podría formarse una molécula polar. La polaridad es una característica de las moléculas formadas por enlaces covalentes, y depende directamente de la naturaleza de los átomos enlazados. Si se enlazan 2 átomos del mismo elemento, no habrá diferencia alguna entre la electronegatividad de cada uno. De esta forma, el par de electrones que comparten será atraído por cada uno de estos átomos con la misma fuerza, por lo que la distribución de cargas eléctricas será uniforme en la molécula que formen. Lo mismo sucede cuando se enlazan átomos de distintos elementos, pero cuya diferencia de electronegatividad es muy pequeña, menor que 0,4. Las moléculas formadas de esta forma se llaman no polares o apolares y a este tipo de enlace covalente o apolar. En cambio, si se enlazan 2 átomos de distintos elementos, y la diferencia de electronegatividad entre ambos es mayor que 0,4, entonces, el átomo más electronegativo atrae hacia sí con mayor fuerza los electrones del enlace, generando una distribución de carga no uniforme en la estructura de la molécula que formen. Las moléculas formadas por este proceso se llaman polares. Este tipo de enlace covalente polar. Los enlaces iónicos se caracterizan porque sus átomos tienen una gran diferencia de electronegatividad, mayor que 2, en la medida en que uno pierde y el otro recibe electrones al juntarse. A dicha capacidad eléctrica en los átomos se la conoce como electrovalencia, dado que algunos elementos son más susceptibles naturalmente de ser dadores de electrones, grupos 1A, 2A, 3A de la tabla periódica, y otros suelen ser, en cambio, aceptores grupos 5A, 6A y 7A. Los enlaces químicos pueden romperse en condiciones determinadas, al ser sometidos a la acción del calor, de la electricidad o de otras sustancias que rompan la unión y permitan la liberación de sus átomos involucrados.